nombre, porque Dios es bueno y Él es el motivo de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Él es el motivo de este tiempo. Te bendecimos con toda bendición del cielo y rogamos al Señor en esta hora que seas tú recibiendo esta palabra que el Señor quiere enseñarnos en este día. Gloria al nombre del Señor. Disponemos el corazón. Esta palabra lleva por título Perseverancia, enemiga mortal de la derrota. Si hay algo importante en nosotros como hijos de Dios es la perseverancia. Estamos en medio de una cultura o de un mundo donde todo es instantáneo, donde ya no se habla de perseverancia, donde ya no se dice perseverancia, sino que todo se quiere de manera inmediata. Cuando nosotros, mis amados, hablamos de perseverancia, estamos hablando de constancia, estamos hablando de mantenernos en una línea sin desvío, estamos hablando de mantenernos en un propósito, estamos hablando de caminar firme, estamos hablando de agarrarnos bien y sobre una misma línea caminar ese sendero que el Señor ha trazado. Gloria a su nombre. Debemos nosotros permanecer en el trazo profético que el Señor nos ha dado. Y vamos a tomar como fundamento Hebreos 10:36. Voy a leer palabra de Dios para todos. Dice: tengan paciencia y hagan la voluntad de Dios para que reciban lo prometido. Si hay algo que a nosotros nos cuesta mucho es tener paciencia, mis amados. Y la perseverancia es tener paciencia, es tener fe y esperar el momento de Dios, ese momento oportuno. Gloria a su nombre. Muchos, mis amados, creen que cuando hablamos de perseverancia estamos hablando de aguante, de resistencia, y nos confundimos muchas veces o se confunden muchas veces. Pero cuando estamos hablando de perseverancia, gloria al nombre del Señor, estamos hablando de fe. La perseverancia es un asunto de fe y de voluntad. Es un asunto de fe creyéndole al Dios vivo. Es un asunto de voluntad caminando, aunque naturalmente tú no veas nada, pero tú perseveras caminando en fe. Gloria al nombre del Señor, porque hay una palabra de Dios sobre tu vida, entonces tú perseveras en ello. Entonces nuestra fe es afirmada, es fortalecida. Gloria al nombre del Señor. El Señor quiere que su pueblo sea un pueblo perseverante, que no sea un pueblo que mire naturalmente las cosas, porque si miramos naturalmente las cosas, muchas veces vamos a desmayar. Y cuando experimentamos pruebas o adversidades, Dios está obrando, mis amados. Es bueno recordar que en ese soberano control, porque Dios es un Dios soberano y Él no ha perdido el control de nada. Él está en control de todas las cosas, pero Dios quiere que nosotros, sus hijos, seamos perseverantes en lo que queremos alcanzar, perseverantes en la obra de Dios, perseverantes en establecer el reino de Dios y su justicia. Vemos que este mundo va de mal en peor. La maldad se ha multiplicado y esto es bíblico porque eso hace parte de los postreros tiempos. Pero de Dios, el deseo de Dios y el corazón de Dios es que el hombre que es su creación y que luego nos convertimos en hijos al aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Mis hermanos, caminemos en esa fe, que confiemos en el Señor, que mantengamos esa fe en medio de las circunstancias, porque Dios siempre está trabajando. ¿Para qué? Para bien de nosotros. A veces pensamos que Dios queda en silencio, pero Dios, aunque esté en silencio, Él está trabajando a favor de nosotros. Él está trabajando a favor de su reino. Dios es un Dios perfecto, que a su tiempo Él manifiesta su poder y su gloria. Gloria a su nombre. Vamos a leer en Juan 16:33, dice: os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz. En este mundo tendrán problemas, pero anímense, yo he vencido. Tenemos un ejemplo y es nuestro amado Señor Jesucristo. Él perseveró y Él alcanzó el propósito. Él se mantuvo caminando esa línea profética, gloria a su nombre. Y el secreto de la perseverancia, mis amados, está en la fe. Una fe fortalecida. Cuando una persona tiene una fe fortalecida, una fe inquebrantable, es una persona que va a perseverar. Yo no sé lo que tú puedas estar pasando, pero el Señor en esta mañana te ha venido a hablar a tu corazón y a mi corazón
que debemos perseverar, que debemos ser firmes en nuestra fe, que debemos confiar que en algún momento Dios obrará justicia en esa situación, en tu problema de salud, en cualquier circunstancia que tú necesites una intervención de parte de Dios. Dios viene a decirte en esta mañana que perseveres en oración, que perseveres en fe, que tengas fortaleza en el Espíritu, que le busques en oración, que no te canses de orar, porque Dios hará justicia. Dios manifestará su voluntad en su perfecto momento, porque Él es soberano y Él tiene el control absoluto de todas las cosas. A veces queremos tener el control, pero Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Gloria a su nombre. Y vamos a compartir en esta mañana 2 historias donde vemos el obrar de Dios, donde vemos que Dios responde a sus hijos que perseveran, donde Dios manifiesta que siempre hay una respuesta de parte de Dios. Aquellos que perseveran alcanzan lo que quieren, y esto se aplica natural y espiritualmente, porque si queremos alcanzar algo naturalmente, tenemos que trabajar por ello, tenemos que ser perseverantes. Hoy en día, por la cultura que se mueve, muchas cosas se quieren y se quieren al instante. No, yo quiero tener esto, quiero tener lo otro, y hay muchos que quieren muchas cosas, pero no trabajan por ello. Es necesario trabajar por lo que queremos, es necesario perseverar en medio de la adversidad. ¿Para qué? Para alcanzar eso que tú quieres, eso que tú anhelas. Gloria a su nombre, porque como te decía, esto se aplica natural y espiritualmente. Gloria al Señor. Vamos a, mis amados hermanos, a leer una historia, porque vamos a compartir 2 historias en esta mañana que nos reflejan la perseverancia. Y vamos a la primera historia en Lucas 18, gloria al nombre del Señor. Voy a leer palabra de Dios para todos en esa versión. Y es la historia de la viuda y el juez injusto. Muchos se recuerdan de esa historia. Vamos a leer, dice: entonces Jesús les contó una historia para enseñarles que siempre deben orar y nunca perder la esperanza. Les dijo: en un pueblo había un juez que no tenía temor de Dios y tampoco le importaba lo que pensaban los demás. En ese pueblo había también una viuda. Ella le insistía al juez y le decía: hay un hombre que me está haciendo daño, pido justicia, decía la viuda. Ella le insistía al juez y le decía: hay un hombre que me está haciendo daño, pido justicia. Por un tiempo el juez no quiso ayudarla, dice la palabra, pero después se dijo a sí mismo: aunque no temo a Dios, escuchen bien lo que decía el juez, aunque no temo a Dios y tampoco me importa lo que piensen los demás, ayudaré a esta viuda. Mire la insistencia de esta viuda, y esa insistencia, esa perseverancia de esta viuda logró que este juez injusto tomara acción en el asunto. Y él dice: aunque no temo a Dios y tampoco me importa lo que piensen los demás, ayudaré a esta viuda. Si no lo hago, me seguirá molestando y me hará la vida insoportable. Gloria a su nombre. Pasamos al versículo 6, dice: entonces el Señor dijo, fíjense en lo que dijo el juez injusto, ¿acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él de día y noche? Si un juez injusto, si un ser humano sin temor a Dios, sin una persona que no le importa a Dios, sin una persona que no busca agradar a Dios, Él termina haciendo justicia, cuanto más nuestro Padre Celestial, cuanto más nuestro Dios que está viendo tu ir y venir, cuanto más nuestro Dios que está viendo esa oración, ese clamor que está delante de Él, donde tú día tras día, gloria al Señor, tú estás allí orando al Señor, tú estás ahí clamando y de pronto han pasado los años. Dios te dice en esta mañana: mira esta historia. Mira esta historia. Si hubo un juez injusto que hizo justicia, ¿cuánto más no lo hará el Señor? Que su trono se establece en el amor, en la verdad y en la justicia. Dios es un Dios justo, mis amados, y Dios quiere recordarnos esto en esta mañana, que seamos perseverantes, porque un día se manifestará la justicia de Dios en medio de este mundo malo y perverso, en medio de tanta situación, en medio de tanta adversidad. La justicia de Dios se verá manifiesta, gloria a su nombre, porque Dios es un Dios justo. Dios no te va a dejar sin respuesta, Dios no te va a dejar ahí tirado, porque Él no te salvó para dejarte tirado. Dios no te salvó para dejarte allí. No,
Dios te salvó con un propósito. Hay un trazo profético. Hay una intervención de Dios en tu vida que va a ser oportuna. En el momento de Dios, Dios lo hará, pero Dios obrará justicia en ese asunto al cual tú le estás clamando. Gloria a su nombre. Vamos al versículo 8, dice, les aseguro que Dios hará justicia rápidamente para defenderlos. Eso es algo que nosotros debemos siempre tener claro. Dios siempre se va a levantar como ese león de la tribu de Judá. Dice la palabra que Él ruge por su pueblo. Dios siempre va a rugir por su pueblo. Dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Porque el Señor siempre está presto a guardarnos, siempre está presto a defendernos, siempre está presto a hacernos justicia. Pero debemos perseverar, no debemos menguar en este tiempo en medio de tantas cosas. Hay un pueblo que ha menguado en su fe, hay un pueblo que está desanimado y desanimado no podemos alcanzar los propósitos. Cuando estamos desanimados, estamos tristes, estamos con congojas, no podemos estar así. Dios quiere que su pueblo se levante con el poder del Espíritu Santo. Dios quiere un pueblo que le crea, Dios quiere un pueblo que resista, que avanza, que persevere en medio de las circunstancias, que no se mire a sí mismo, sino que mire el trazo profético, que mire lo que Dios ha determinado, que mire lo que Dios ha dicho de ti. Porque al final no se trata de mí, de cómo me siento, de mis emociones. Se trata de que hay un propósito eterno y Dios está en cada asunto. Este juez era un juez injusto y hizo justicia a esta mujer, a esta viuda. ¿Cuánto más Dios, mis amados? ¿Cuánto más Dios? Gloria al nombre del Señor. Y dice el versículo 8, continuó, les aseguro que Dios hará justicia rápidamente para defenderlo. Pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿encontrará aquí gente que crea en Él? Hermano, esa es una gran pregunta. Hay tanta maldad, Satanás está obrando de tantas maneras en este mundo. Y la fe de muchos se ha enfriado porque hay tanta maldad. Y en lugar el pueblo de Dios de levantarse, lo que hace es sumirse en que ¿qué está pasando? O esto va así, esto va. No, esto está escrito, mis amados. Pero debemos perseverar. Por eso el Señor escribe eso. ¿Acaso encontrará aquí el Señor gente de fe cuando vuelva? Dios quiere que cuando Él regrese, su iglesia sea una iglesia firme. Su iglesia sea una iglesia que se mantenga en los principios, que no venda su primogenitura, que sea una iglesia que se mantenga en la verdad, que sea una iglesia que se mantenga en el evangelio, porque hay mucho evangelio liviano. Cuántas cosas se están viendo dentro de muchas iglesias, cuánta maldad, cuánta iniquidad y aún cuánta contaminación, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque el hombre se aleja cada vez más de Dios. El hombre muchas veces llega y deja que entre el mundo, que entre esa contaminación a la iglesia y dejamos de ser un pueblo íntegro, dejamos de ser un pueblo verdaderamente santo y estamos llamados a santidad. Gloria al nombre del Señor. Jesús habló también esta parábola de la necesidad de orar. Si tú estás orando, tú no te puedes cansar de orar. Como pueblo de Dios tenemos que insistir, persistir y seguir orando cada tiempo porque es necesario. Es necesario que permanezcamos en oración, que no desmayemos, que Dios a su tiempo obrará, gloria a su nombre. El corazón del juez era duro, mis amados. Era duro, no tenía temor de Dios y hizo justicia. ¿Pero por qué? Porque había una viuda que estaba allí, impulsada por su perseverancia. Allí todo el tiempo estaba la viuda ahí, queriendo lograr su objetivo. Ella sabía que si ella perseveraba, ella iba a lograr su objetivo y logró su objetivo. Una característica de la perseverancia, mis amados hermanos, es que no acepta derrota. Tú no puedes aceptar derrotas. En el nombre de Jesús tú tienes que levantarte. Tú no puedes aceptar derrota en tu vida. Tú tienes que levantarte con el poder del Espíritu Santo, sabiendo que tú tienes un Dios vivo, sabiendo que el poderoso, que el santo de los santos, que el glorioso Dios, el poderoso de Israel es el que está contigo. Gloria a su nombre. Tú no puedes, mis amados hermanos, no podemos admitir derrota, sino que tenemos que permanecer perseverantes. Gloria a su nombre. Mis amados, cuán importante es la perseverancia. Cuán importante es la perseverancia, porque a veces hay circunstancias que hacen desmayar. A veces hay circunstancias donde no vemos nada, absolutamente nada,
pero allí es donde obra el Señor. Ahí es donde puede el Señor obrar de manera sobrenatural y puede llegar el de repente de Dios. Allí en esa circunstancia es donde Dios se puede glorificar. Allí en ese momento es donde Dios puede añadir gloria a su nombre. Pero es necesario que mantengamos esa perseverancia, esa fe, porque perseverar es esperar en Dios, perseverar es mantener una fe firme, una fe inquebrantable, una fe sabiendo que Dios obrará siempre a nuestro favor, gloria a su nombre. Hallará fe el Señor. ¿Por qué? Mis amados, la fe es el impulso, la fe es el motor. Nosotros no podemos menguar en la fe porque la fe es ese motor. La fe es lo que nos va a seguir, nos va a ayudar a seguir. La fe es lo que nos va a ayudar a seguir perseverando en lo que nosotros anhelamos natural y espiritualmente. Tú tienes un proyecto natural, quizás tú tienes un proyecto de emprender, de emprender un negocio. Quizás tienes en tus pensamientos algo en que quieres emprender. Allí ve al Señor, ponlo en manos del Señor y con fe, mi amado, con fe desarrolla lo que Dios ha puesto en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque hay que creerle al Señor y hay que caminar en fe. Cuando caminamos en fe es que Dios se manifiesta. Cuando caminamos en fe vemos el mover de Dios sobre nuestras vidas. A medida que se acerca el tiempo para el retorno de nuestro amado Señor Jesucristo, la maldad, mis amados, está dominante en este mundo y muchos se apartan de la fe. Ya muchos, su fe disminuye, ya muchos se acercan cada día más al mundo porque hay tanta maldad, pero todo hace parte de este proceso antes de que Jesucristo vuelva. Tenemos que mantenernos en fe, perseverando, gloria a su nombre, creyendo a las promesas de Dios, porque hay una promesa y esa promesa es verdad, porque no es promesa de hombre. Esa palabra que Dios determinó para ti, eso que Dios te dijo que va a ser, Dios lo va a hacer, porque su palabra es verdad. Su palabra no es palabra de hombre, su palabra es una palabra segura, verdadera, que a su tiempo se cumplirá, gloria a su nombre. Por eso tienes que mantenerte en fe, tienes que apartar de ti todo ese enojo, toda esa molestia, y tienes que seguir perseverando, creyendo en el Dios vivo, que un día obrará a tu favor, gloria a su nombre. Le alabamos y le bendecimos. Hay que perseverar para alcanzar el cumplimiento, gloria al nombre del Señor. Y vamos al segundo ejemplo en esta mañana, y es el ejemplo que tenemos de Bartimeo. Vamos a Marcos 10, versículo 46, vamos a leer, gloria al nombre del Señor. Dice: luego llegaron a Jericó cuando Jesús y sus seguidores salían de allí, acompañados por mucha gente. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado al lado del camino. Cuando oyó que venía Jesús de Nazaret, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Otras versiones dice: ten misericordia de mí. Muchos lo regañaron, dice el versículo 48, y le decían que se callara. Pero el hombre gritaba aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llamaron al ciego y le dijeron: anímate y levántate, Jesús te está llamando. Mis hermanos, aquí hay algo bien importante y es la persistencia. Es la persistencia y la insistencia de Bartimeo. Él sabía que solo Jesús podía cambiar su historia. Él sabía que solo Jesús podía intervenir en su condición de mendigo. Por eso él, a pesar de que había voces que le dijeran: cállate, le decían: cállate Bartimeo, cállate, cállate. Y Bartimeo ahí con su capa y con su tacita allí, con mendigo, mis amados hermanos. Y cállate, cállate Bartimeo. Pero sabía Bartimeo que allí estaba pasando Jesús. Sabía que solo Jesús podía cambiar su historia. Y él insistía y se atrevió a llamarlo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, ten misericordia de mí. Sabes que siempre van a haber voces que te van a decir: no, no hagas eso. No, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú por qué dedicas tanto tiempo a la obra del Señor? ¿Tú por qué no haces otra cosa? ¿O tú por qué haces otra cosa? ¿Sabes? Siempre que tú quieres hacer algo, siempre que tú te mueves, mientras Bartimeo estaba sentado allí con su capa de mendigo, allí no pasaba nada, nadie le decía nada a Bartimeo. Pero cuando Bartimeo decidió levantarse y ir hacia Jesús, cuando Bartimeo decidió, empieza la gente y le dice: cállate, cállate, cállate Bartimeo. Muchas veces
muchas voces van a estar haciéndote que te quedes ahí en la misma condición. Muchas veces la gente que tienes alrededor te va a decir, cállate, cállate, eso no es posible. Sabes que con Cristo todo es posible y si Dios ha puesto cosas en tu corazón, hazlo porque eres tú y el Señor. Si Dios te ha dirigido a algo, si Dios te ha llevado a un proyecto, desarróllalo porque eres tú y Dios. Siempre van a haber dos tipos de personas y lo vemos aquí en Bartimeo. La gente que cuando tú te levantas te quiere que te quedes ahí, que no progreses, que no persistas, sino que te mantengas en la condición que tienes. Bartimeo decidió caminar y cuando Jesús oyó, Jesús, con visión del reino, que dijo Jesús, llámenlo. ¿Sabes qué oyó Jesús? La voz de Bartimeo. Oyó Jesús en la voz de Bartimeo la oportunidad de bendecir una persona. Pero ¿qué veían las otras personas? Esas otras personas oían en la voz de Bartimeo molestia. Pero Jesús, en esa voz, en ese momento, Él escuchaba la voz de Bartimeo y Jesús pensó, gloria para el Padre. ¿Sabes que las condiciones, las adversidades van a producir gloria para el Padre? Jesús dijo, llámenlo. Bartimeo se fue, lo llamaron. ¿Por qué? Porque también hay voces de personas. Hay voces que te van a decir, levántate. Hay voces que te van a decir, sal de tu condición. Hay voces que te van a decir, sal de tu zona de confort. Esas son las voces que tú debes escuchar. Tú no puedes escuchar la voz que te dice, cállate, tú no sirves para nada. O cállate, quédate ahí porque tú naciste para hacer esto o naciste para hacer lo otro. Esas no son las voces que tú debes escuchar. La voz que tú debes escuchar es la voz que te dice, levántate. Levántate, anímate. Levántate, anímate porque el largo camino te resta, porque hay un propósito en tu vida y tienes que levantarte porque tienes que salir de esa condición. Bartimeo se quitó la capa, se quitó esa capa de mendicidad, se quitó esa capa de pobreza y fue por su milagro. Él perseveró a pesar de lo que le decían. Él perseveró hasta encontrarse con Jesús. Gloria al nombre del Señor. Vamos al versículo 50. Dice, el ciego se quitó el manto, dio un salto y fue donde estaba Jesús. Gloria a su nombre. Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Sabes que un día Jesús te dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Porque el día que el Señor determinó hacer una obra, el día que Dios determinó hacer tu milagro, Jesús te va a decir, ¿qué quieres que haga por ti? Y Dios dice, ¿qué quieres que haga por ti en este tiempo? ¿Qué tú quieres que haga? Dice Jesús, gloria a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. El ciego respondió, Maestro, quiero ver de nuevo. Jesús le dijo, puedes irte, tu fe te ha sanado. ¿Sabes? Ese camino de levantarse y de perseverancia, ¿por qué fue? Por fe. Por fe. Aún en su condición él tuvo fe y la fe lo hizo caminar en busca de su milagro. Bartimeo sabía que solo Jesús podía cambiar su condición. Él solamente sabía que en Jesús había su salvación. Por eso él insistió. Imagínate si Bartimeo se queda allí porque las primeras voces, cállate Bartimeo, estás estorbando, cállate, deja de gritar. Si Bartimeo se queda allí en su misma condición allí, sentado, ¿qué pasa? Simplemente no va a recibir su milagro. ¿Por qué? Porque se hubiera quedado allí sin perseverar. Por eso Dios quiere que nosotros perseveremos en lo que Él nos ha entregado, que perseveremos en lo que queremos alcanzar natural y espiritualmente, gloria a su nombre. Si Él se hubiese quedado ahí sentado, mis amados, porque le estaban diciendo escandaloso y su vida hubiese sido la misma, no hubiese recibido el milagro, no hubiera tenido ese encuentro con Jesús, pero había una necesidad en Bartimeo y era la necesidad de salir de la condición en que estaba viviendo. Esa condición en que estaba viviendo era más fuerte que todos los insultos. Él sabía que en Jesús encontraba sanidad y encontraba salvación. Y hay situaciones, mis amados hermanos, que de pronto te van a impulsar y tienes que impulsarte en fe. Tienes que coger ese impulso de fe, hacer algo fuera de lo común. ¿Por qué? Porque hay que creerle a Dios.
Porque para alcanzar los propósitos de Dios hay que caminar en fe conforme a la voluntad de Dios. Porque no buscamos agradar a Dios cuando le servimos a Dios, sino que no buscamos agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Que quede claro, gloria a su nombre. No servimos a los hombres, por lo tanto no caminamos como el hombre piensa que debemos caminar y hacemos como el hombre piensa que debemos hacer, porque la estructura y el diseño no lo entrega un hombre a tu vida. La estructura y el diseño viene del cielo. Ese es el que yo sigo, en ese es el que yo me mantengo, en ese debemos mantenernos todos, en lo que Dios determinó, en el diseño que Dios trazó para ti, porque ese es el diseño que importa, no lo que digan los demás, no lo que piensen los demás. Siempre va a haber bulla, siempre va a haber murmuración, siempre van a haber tantas cosas, mis amados, porque cuando tú estás en la línea de la voluntad de Dios, siempre se van a levantar muchas cosas. Gloria al nombre del Señor. Y eso es un indicador que estás haciendo la voluntad del Padre. Aleluya, gloria a su nombre. Hay que perseverar como lo hizo Bartimeo, como lo hizo esa viuda. Gloria al nombre del Señor. Por eso Jesús nos dice que quiere que mantengamos esa fe. Por eso el Señor dice, hallará fe, a su regreso hallará fe. Mis amados, porque son muchas cosas las que se mueven. Pero tenemos que tener esa fe en nuestro Dios. Tenemos que perseverar. Si tú tienes un propósito, naturalmente tienes que perseverar en ello. No puedes trabajar un día, un mes, 2 meses y de pronto desertar porque no, ya esto no. Tú tienes que perseverar. Tú tienes que perseverar, porque en el perseverar es que está el éxito. En el perseverar es que tú vas a alcanzar lo que te has propuesto. Gloria al nombre del Señor. Y tienes que tener pendiente que no puedes escuchar cualquier voz, que tienes que mantenerte en oración, conectado con la voluntad de Dios para que pueda cumplirse lo que Dios ha determinado. Gloria a su nombre. Bendito y alabado sea el Señor. Imagínense si Jesús se hubiera rendido, mis amados. Imagínense si la mujer de flujo de sangre se hubiese rendido. Hermanos, no se alcanzan los propósitos. No podemos rendirnos. No podemos rendirnos, iglesia, porque tenemos que perseverar. Porque hay un camino, hay un propósito. Hay algo determinado. Hay algo establecido por Dios. Dios ha determinado su voluntad y es necesario que su voluntad se establezca en las naciones de la tierra. Y Dios mueve sus hijos. Dios mueve a sus hijos, Dios mueve los recursos porque su voluntad se cumplirá por encima de cualquier movimiento satánico. La voluntad de Dios se manifestará porque su nombre es gloria, su nombre es el vencedor. ¿Acaso quién ha sido victorioso? No es el Señor es el que da la victoria. Nadie es mayor que Él, gloria a su nombre. Él es el Todopoderoso. Tenemos que permanecer en fe, porque perseverar es mantenerse firme, es mantenerse en fe, es mantenerse creyendo, es mantenerse conectado a la vid, es mantenerse en oración, es mantenerse en comunión. Perseverar es sinónimo de fe, mis hermanos, es sinónimo de fe, y tenemos que tener esa fe que va caminando, creyéndole al Dios que todo lo puede, creyéndole al Dios de los cielos. Gloria a su nombre. Mis amados, vamos a Filipenses 1:6, dice la palabra del Señor. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Mis hermanos, la fuerza nuestra está en el Señor. Nuestras fuerzas no podemos, pero nuestra fuerza está en el Señor. Dios completará la obra que dispuso hacer en tu vida. Si tú te mantienes conectado a la fuente de vida, tú vas a alcanzar esos propósitos. ¿Por qué? Porque Dios lo que comenzó lo completa. Él completa esa obra mientras nosotros seamos colaboradores y seamos perseverantes. Caminemos en fe, mis amados, porque estamos en un mundo donde la cultura actual tiene un enfoque de ¿qué? De satisfacción inmediata. Todo es inmediato, todo es horno microondas. Ya nadie quiere perseverar, ya nadie habla de perseverancia, sino de ya, todo es ya. Y la perseverancia es indispensable, mis amados. La perseverancia es la clave para triunfar, la perseverancia es la clave para alcanzar los propósitos. Vamos a Proverbios 10:4, dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes se enriquece. Mis amados, tenemos que mantenernos firmes,
La mano negligente empobrece. ¿Eso qué nos indica? Que debemos ser diligentes. Debemos ser diligentes. Si queremos conseguir los propósitos, debemos ser diligentes, caminar, ser activos, porque cuando tú te quedas sentado, cuando tú te quedas ahí en tu cama acostado, cuando tú te quedas viendo muchas horas televisión, no va a pasar nada. Pero si tú te mueves, va a pasar algo. Si tú sales a la calle, vas a pasar algo. Si tú tienes un negocio y no lo abres, no va a pasar nada. Pero si tú tienes un negocio y llegas con fe y abres el negocio este día, algo va a pasar. Va a llegar un cliente, va a llegar muchos clientes, algo va a pasar. Pero si tú te quedas ahí encerrado, si tú no abres el negocio, nada va a pasar. Si tú no te mueves, nada va a pasar. Si Bartimeo no se mueve, nada pasaría en la vida de Bartimeo. Pero Bartimeo se movió, por eso un de repente, por eso hubo una intervención divina, por eso hubo un cambio de condición en la vida de Bartimeo. ¿Por qué? Porque perseveró. Si tú no te mueves, no va a pasar nada. Si tú te mueves, hay un accionar, y el accionar trae bendición. El accionar te manifestará que Dios va a obrar, porque Dios está viendo tu corazón, Dios está viendo tu diligencia, y Dios requiere que seamos diligentes en establecer su reino, en cumplir su voluntad. Gloria a su nombre. Por eso, mis amados, la invitación en esta mañana es a permanecer firmes. La perseverancia es la clave, mis amados, para triunfar espiritualmente y naturalmente. Nos es necesario perseverar. Nos es necesario, mis amados, tener la mirada puesta en Jesús. Nos es necesario accionar. Nos es necesario movernos para ver la manifestación de Dios. Porque cuando no nos movemos, no accionamos, no podremos ver nada, porque estamos allí desanimados en la zona de confort. No, mis amados. Por fe el campesino prepara el terreno, pone la semilla. Y hay un proceso. En fe, el atleta se pone sus tenis y comienza la carrera, mis amados. En fe y por fe. Hay que perseverar, mis amados. Hay que perseverar. Si tú en este tiempo has estado en desánimo, si de pronto las circunstancias te han llevado a desánimo, mis amados, en el nombre de Jesucristo, es hora de ponerte los tenis y empezar a correr. Es hora de ponerte los tenis y empezar tu ruta. Es hora de ponerse los tenis, mis amados, y empezar a caminar en lo que Dios determinó para tu vida. Porque no es hora para quedarse quieto. Los tiempos avanzan, mis amados. Los tiempos avanzan. Avanza, mis amados, y es hora de que el pueblo de Dios se mantenga activo, orando, clamando, siendo la iglesia diligente, siendo la iglesia que camina en fe, en perseverancia, en santidad, porque a eso hemos sido llamados todo el tiempo, a perseverar en el Señor. Así que en esta mañana la invitación es que ponte los tenis y empieza a caminar en lo que Dios te dio. Si hasta hoy has estado desanimado, si hasta hoy los problemas y las circunstancias te han tenido ahí opacado, te han tenido ahí en el piso, en el nombre de Jesús, haz como hizo Bartimeo. Levántate para que puedas alcanzar esa intervención. Levántate para que puedas mover, para que se pueda mover, oh Dios Todopoderoso, el reino de los cielos a su favor, a tu favor. Levántate, no estés allí más sentado, porque es necesario que alcances propósito. Es necesario que te levantes como Bartimeo, no importa lo que escuches. Levántate porque Jesús te está llamando. Jesús te está llamando y te está diciendo: anímate, persevera, ten fe, porque yo voy contigo. A mi tiempo obraré, a mi tiempo manifestaré la intervención, a mi tiempo recibirás tu milagro, pero es necesario que te levantes, que te pongas los tenis y sigas caminando. Y el que está corriendo, que siga corriendo, que mantenga la fuerza, la fortaleza en el Dios vivo, porque solo en Él somos fuertes, solo en Él tenemos, oh gloria a su nombre, la fuerza, la ayuda, el socorro para continuar la carrera. Porque esto no es una carrera de emoción. Esto es una carrera, mis amados, de fe, de perseverancia. Esto no es que corro y llego más rápido, no. Esto es con fe. Esto es con confianza. Esto es manteniendo los ojos puestos en Jesús. Y Jesús en esta mañana nos invita a perseverar, a ponernos los tenis y a seguir caminando, a seguir levantándonos. ¿Para qué? Para edificar el reino de los cielos. Pronto Jesús regresa y amamos la venida, amamos el regreso y clamamos por la venida de nuestro Salvador. Pero hay propósitos que tienen que cumplirse.
Hay propósitos que tienen que manifestarse. Tiene que llegar salvación a muchas vidas. Y Dios necesita de hombres y mujeres como tú que se levanten perseverando en medio de las circunstancias, en medio de la adversidad para alcanzar a aquellos perdidos. ¿Cuántos en este tiempo, mis amados, su vida corre en peligro, pero no les importa? Porque ellos les sirven a Dios, porque ellos aman a Dios. ¿Y qué hacen? Van a lugares, mis amados, donde hay tanto conflicto y ahí están sembrando la palabra sin importar su vida, porque aman a Dios. Porque se levantaron y se levantan cada día y se ponen los tenis cada día en fe, creyendo que traerán almas para Cristo, en fe creyendo que van ahí a actuar a favor del reino de los cielos y que la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está con ellos y perseveran, mis amados. ¿Por qué? Porque aman a Dios. Aman a Dios. Mis amados, amemos a Dios, amemos el propósito de Dios, amemos su voluntad. Amemos la gracia de Dios porque la vida de Jesucristo fue allí en la cruz del Calvario puesta. Él se entregó. ¿Para qué? Para que tú y yo tuviéramos salvación. Y esa salvación no es para quedarnos ahí. Bueno, ya soy salvo. No. Dios no te llamó para ser salvo y quedarte ahí sentado o acostado viendo Netflix. No. Dios te llamó con un propósito. Por eso es necesario que tú perseveres. Es necesario que quites lo que tengas que quitar y te alinees a la voluntad de Dios, porque tú no puedes estar un día con Dios y un día en el mundo, no. Ponerse los tenis es alinearse a la voluntad de Dios. Ponerse los tenis en este caminar es mantenerse en la voluntad de Dios. No es que esto no tiene nada malo y yo hago esto y yo hago lo otro, no. Con Dios es una sola línea, la línea del propósito, la línea de la santidad de la cual nadie habla hoy día, porque hoy día se acomoda el evangelio a tantas cosas. Hoy día esto está tan terrible, mis amados, que unos diciéndose profetas venden hasta profecía. Dios tenga misericordia de ellos, Dios tenga misericordia, engañadores. Lo de Dios es santo, lo de Dios es santo. Y cuando Dios llama a un propósito, cuando Dios llama a ponerse los tenis, a perseverar y a seguir caminando, es a seguir caminando en fe y en santidad. Porque solo los santos le verán. Y Dios nos está llamando a perseverar en fe y en santidad. A no mezclarnos con el mundo, sino cada día limpiarnos para estar aceptos delante de su presencia. Dios es un Dios que ama la verdad, la justicia y la santidad. Y Dios quiere que su pueblo se levante, que su pueblo actúe en fe, que su pueblo persevere, que su pueblo no esté más desanimado por las circunstancias, porque aún cuantas cosas más vendrán sobre la faz de la tierra. Pero Dios quiere un pueblo perseverante, un pueblo que se anime en fe, un pueblo que camine con fe creyendo a lo que Dios ha determinado, creyendo a los propósitos de Dios, creyendo que hay un Dios vivo que te llamó, creyendo que hay un Dios vivo que estableció una voluntad perfecta para tu vida y para tu casa. Mis amados, es tiempo de ponerse los tenis. Si hasta esta hora tú no te has puesto los tenis, ponte los tenis. Ponte los tenis de la fe, de la perseverancia, de la santidad, para caminar conforme a la voluntad de Dios. Hay que levantarse, pueblo de Dios. Hay que creerle a Dios y hay que permanecer en Dios para que podamos ver la intervención de Dios, para que podamos ver el milagro de Dios, así como lo vio, Bartimeo. Así como lo vio Bartimeo, así tú vas a ver tu milagro, así tú vas a ver el mover de Dios en tu vida, pero tienes que moverte. Bartimeo tuvo que hacer su parte y fue moverse. Tú tienes que moverte en fe y creerle a Dios. En cada paso tú tienes que moverte en fe. Moverte en fe porque no vas a pisar al vacío. Moverte en fe porque Dios pondrá el camino, Dios pondrá el escalón, pero moverte en fe. Bartimeo se movió en fe. Bartimeo soltó la capa de la mendicidad. Y eso es fe. Porque soltar esa capa de la mendicidad estaba diciendo, ya yo voy a recibir mi milagro. Yo me voy a encontrar con el que puede cambiar mi condición. Yo voy a soltar lo que fui hasta ahora, porque allá está Jesús. Yo voy a caminar a Jesús, porque en Jesús está mi sanidad.
En Jesús está mi restauración. En Jesús está el cambio que necesita mi vida. Si tú en esta hora no has recibido al Señor Jesús y tú quieres decir, Señor, yo quiero quitarme este manto, o esta capa de mendigo, o esta capa de vergüenza, haz conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Señor, yo te pido en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, que perdones todo mi pecado, mi maldad y mi iniquidad. Te pido, Jesús, que me recibas en tu reino. Te pido en esta hora que escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero dejar esta capa de mendicidad. Yo quiero dejar esta capa que representa mi condición actual. Yo te pido, Jesús, que me aceptes en esta hora en tu reino y que transformes mi vida, porque desde esta hora quiero ser hijo de Dios. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Si tú hiciste esta pequeña oración, oh, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque Dios te recibe en el reino. Dale gracias a Dios porque Dios interviene en tu vida a tu favor. Porque Dios interviene de una manera sobrenatural, obrando y trayendo sanidad y restauración a tu vida. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y eres bienvenido al reino de los cielos. Bienvenido al reino de los cielos. Y tú que hiciste esta oración, oh, para reconciliarte con el Padre, eres bienvenido. Eres bienvenido porque el Padre siempre tiene los brazos extendidos para aquellos pródigos. El Padre siempre está esperando a aquellos hijos que quieren volver al Padre. Oh, gracias, Señor.